días, mi nombre es Juan Martínez Cipriagos, profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. El día de hoy hemos sido convocados para trabajar en una pequeña cápsula relacionado a la asignatura de Derecho Civil, específicamente en el área de personas. Para mí es un grato honor colaborar con la gestoría de titulación, esperando que esta charla breve sea de mucho interés y además sea significativa para el aprendizaje de todos los alumnos que están egresando de la facultad y que están iniciando su proceso de titulación. Las cápsulas de Derecho Civil se van a dividir para un mejor aprendizaje de los estudiantes en tres partes. La primera parte, que va a estar relacionada a lo que regula las personas naturales y las personas jurídicas. En una segunda faceta se van a tocar temas como los bienes y parte del derecho sucesorio, para finalizar en una tercera y última cápsula relacionada a lo que son los contratos y las obligaciones. Cada uno de estos aspectos están regulados por el Código Civil de manera sincrónica en cada uno de sus libros. Han sido aspectos que fueron revisados por cada uno de los estudiantes a lo largo del desarrollo de su etapa académica acá en la facultad, y que hoy pues lo vamos a tratar de una manera resumida, pero tratando de hacerlo eficiente a fin de que pueda ser verdaderamente productivo frente a las posibilidades que tiene cada uno de los alumnos en el examen comprensivo. La primera parte de esta cápsula tiene referencia a lo que son los sujetos de derecho. Y aquí hay que empezar haciendo una aseveración, una afirmación que es muy valedera. Todas las personas son sujetos de derecho. Dicho de otro modo, todas las personas tienen derecho. No existen personas sin derecho. De allí que podemos hablar de que una persona, siendo sujeto de derecho, tiene capacidad de derecho, pero no necesariamente tiene capacidad legal. ¿Cómo poder ejemplificar esto? Podemos saber de que los niños tienen derechos, pero no pueden ejercer por sí mismos esos derechos. ¿Qué ha ocurrido aquí? El niño, como persona, tiene capacidad de derecho, pero no tiene la capacidad legal para ejercer por sí mismo esos derechos. De allí que la capacidad de derecho la tienen todas las personas y la capacidad legal la tienen aquellas personas a quienes la ley le da esa facultad. La capacidad legal es entendida como una facultad de ejercicio de los derechos, pero sin la intervención, sin la autorización de otra persona. Nuestro Código Civil divide a las personas en dos grupos bien determinados: las personas naturales y las personas jurídicas. La base legal de esta clasificación la encontramos en el artículo 40 del Código Civil. Posteriormente a eso, el Código Civil hace un tratamiento inicialmente de las personas naturales. Y es así que el artículo 41 del Código Civil define a las personas naturales como todos aquellos individuos de la especie humana, independientes de su raza, de su sexo, de su condición. Y estas personas naturales tienen a su vez una clasificación en personas que se las considera ecuatorianas y personas que se las considera extranjeros. Los ecuatorianos, a partir de lo que establece el artículo 42 del Código Civil, se dividen en ecuatorianos por nacimiento y en ecuatorianos por naturalización. Esta división no ha sido desarrollada por el Código Civil, sino que más bien viene regulada desde la propia Constitución. Si revisamos la Constitución del Ecuador, vamos a encontrar quiénes son ecuatorianos por nacimiento y quiénes son ecuatorianos por naturalización. Hay muchos aspectos por los cuales se considera a un ecuatoriano por nacimiento, como por ejemplo el hecho de haber nacido en Ecuador, el hecho de ser hijo de padres ecuatorianos, ¿sí? Y en el caso de la naturalización,
eso ya es una nacionalidad que se adquiere mediante un procedimiento formal y existe una autoridad que está encargada, investida de la facultad para conceder esa ciudadanía ecuatoriana a cualquier ciudadano extranjero que opte por esta vía que aplica y que está establecida en los artículos 7 y 8 de la Constitución. En cuanto a los ciudadanos extranjeros, el Código Civil en su artículo 42 los divide como extranjeros que son de nacimiento y extranjeros que son por naturalización. Pero la base fundamental, cuando encontramos a una persona que se la considera extranjera, cuando esa persona no tiene la calidad de ciudadano ecuatoriano, ni por nacimiento ni por naturalización. Los ciudadanos extranjeros, a partir de lo que determina el artículo 43 del Código Civil, tienen los mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos, es decir, gozan de los mismos derechos civiles y tienen determinadas limitaciones que en forma específica nuestra Constitución y la ley lo determinan. Así, por ejemplo, basados en aquel tema de la ciudadanía universal, todo ciudadano extranjero que se encuentre en el Ecuador tiene, al igual que cualquier ecuatoriano, derechos como la vida, el trabajo, la educación, la salud, la protección de seguridad ciudadana y la igualdad ante la ley. El Código Civil también habla de otra clasificación de los ecuatorianos. Y aquí habla de aquellos ecuatorianos que se consideran domiciliados y también de aquellos ecuatorianos que se consideran transeúntes. No lo dice expresamente el Código Civil, pero sí existe también aquellos ecuatorianos que se los consideran residentes. ¿Cómo diferenciarlos a cada uno de ellos? Los domiciliados son aquellos que tienen su domicilio en Ecuador. ¿Quiénes tienen su domicilio en Ecuador? De acuerdo a lo que determina el artículo 45 del Código Civil, el domicilio está considerado como la residencia acompañada del ánimo real o presuntivo de permanecer en ella. De allí que se puede establecer una diferencia muy clara entre lo que es el domicilio y lo que es la residencia. El domicilio tiene dos componentes, la residencia y el ánimo de permanencia. La residencia es el sitio donde se encuentra el lugar de habitación. De allí que podríamos decir que una persona puede tener su domicilio en Guayaquil, pero a la vez puede tener una residencia en Quito. El ejemplo más común para que se pueda entender: un asambleísta de la provincia de Guayas tiene su domicilio en Guayaquil, pero obviamente debe cumplir su trabajo en la sede de la Asamblea Nacional en Quito. Consecuentemente, ese asambleísta tiene residencia en Quito, pero su domicilio continúa siendo Guayaquil. ¿Por qué? Porque en Guayaquil tiene también una residencia, pero además tiene el ánimo de permanencia en esta ciudad. En Quito solo va a tener residencia. ¿Por qué? Porque solo está en esa ciudad por el hecho del cumplimiento de su labor legislativa. Una vez que esa labor legislativa termine, este ciudadano regresará a su ciudad de origen, entonces Guayaquil, donde tiene su domicilio. Otro ejemplo que podremos graficar para diferenciar el domicilio y la residencia es el caso de los estudiantes que llegan acá a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y que viven en otras ciudades. Por ejemplo, puede haber algún alumno que tiene su domicilio en la ciudad de Machala, donde está su hogar, donde está su familia y donde tiene el ánimo de permanencia, pero a la vez tiene una residencia temporal en Guayaquil, donde desarrolla sus estudios. En Guayaquil solo tiene una residencia que está justificada por el hecho de cursar sus estudios de educación superior. Pero una vez que estos estudios terminen, regresará a su domicilio que está ubicado en la ciudad de Machala. Estos ecuatorianos que tienen ese domicilio lo pueden diferenciar entre lo que nuestro Código Civil en el artículo 46
habla o determina como el domicilio político. El domicilio político está encaminado a señalar a todo el territorio ecuatoriano. Es decir, una persona tiene su domicilio en Ecuador en cualquier sector de este país. Pero en cambio existe un domicilio civil que está determinado por una parte específica del territorio ecuatoriano. Es decir, el domicilio civil de una persona puede estar en Guayaquil, puede estar en Quito, puede estar en Cuenca, puede estar en Riobamba o en cualquier otro sitio del Ecuador. Entonces, podemos hablar de eso. También existen aquellos ecuatorianos que se los consideran transeúntes. ¿A quién se considera transeúnte? A un ciudadano que solo está de tránsito por un lugar de nuestro país. Puede darse el caso de un ciudadano ecuatoriano cuyo domicilio sea en Nueva York, Miami, y está de visita en Ecuador. A este ecuatoriano no se lo puede considerar ni como domiciliado en Ecuador, ni como residente, simplemente como un transeúnte. Puede darse el caso de que haya un ciudadano extranjero que tenga su domicilio en Ecuador y que tenga su domicilio específicamente en Guayaquil. ¿Por qué? Porque aquí tiene su hogar, aquí está su familia y también está el asiento principal de su negocio. Este mismo ciudadano extranjero podría llegar a tener una residencia en Ecuador, una mera residencia. ¿Cuándo podríamos estar frente a este caso? Imaginémonos que sea un ciudadano brasileño que ha sido contratado por alguna entidad en Ecuador para venir y brindar servicios de capacitación por un tiempo determinado. Podemos establecer también que ese ciudadano extranjero pueda ser un transeúnte, que es el caso específico para los turistas, aquellos que vienen de visita al país por unos cuantos días y luego retornan a su lugar de origen. Sobre el aspecto del domicilio, debemos considerar de que hay reglas específicas que establece nuestro Código Civil, como aquella que determina el artículo 57, en donde se menciona que el domicilio de los cónyuges es el lugar donde se celebró el matrimonio. Es decir, si el matrimonio se celebró en Durán, el domicilio de estos cónyuges es el Cantón Durán de la provincia del Guayas. De la misma manera se establece una regla para aquel que se encuentra bajo patria potestad, bajo tutela o curaduría. La regla determina, según el artículo 58 del Código Civil, de que el que se encuentra bajo patria potestad, esto es el hijo de familia, que se encuentra bajo la tenencia y cuidado de sus padres, tendrá como domicilio el domicilio de sus padres. Es decir, el hijo tiene como domicilio el domicilio de sus padres. Aquel que se encuentra bajo tutela, que es un menor de edad que no se halla bajo patria potestad, bien sea porque los padres lo hayan emancipado, bien sea porque se haya dado una emancipación judicial. En este caso, ese menor de edad está bajo la tenencia, el cuidado y en cuanto a la administración de sus bienes, a cargo de un tutor. Pues bien, el domicilio de ese tutor será el domicilio de este menor de edad que se encuentra bajo tutela. Y por último, también se establece que el domicilio de cualquier incapaz legal que no sea un menor de edad se radica en el domicilio de su curador. Nuestro Código Civil determina que la curaduría específicamente es para los incapaces legales que no son menores de edad. Consecuentemente, ese incapaz legal tiene como domicilio a aquel domicilio que corresponda a su curador. Finalmente, el Código Civil en el artículo 59 habla de un domicilio especial relativo a aquellas personas que laboran en el servicio doméstico bajo relación de dependencia. Hemos visto muchos casos donde las personas que trabajan en el servicio doméstico viven en el domicilio de sus patrones. En ese caso, el domicilio de estas personas que hacen labores domésticas va a ser el domicilio de sus empleadores.
Para hablar de las personas naturales es necesario hablar tanto del principio o del comienzo de su existencia legal como también del fin de la misma. En cuanto al primer aspecto relacionado a la existencia legal de la persona natural, nuestro Código Civil refleja una regla muy clara. Una persona, para ser considerada con existencia legal, debe nacer, debe estar separado de su madre y vivir. Esto es, debe producirse el momento del alumbramiento, la criatura debe nacer con vida, ¿no? Pero a la vez debe estar completamente separado de su madre, es decir, debe haberse cortado el cordón umbilical. En esos casos, cuando suceden estos presupuestos, se considera que esta criatura realmente tiene existencia legal. Podría pasar de que la criatura muera antes de ser completamente separada de su madre. En ese caso estaríamos a un caso en que se debe considerar que lamentablemente esa criatura nunca existió. Es decir, para nuestra ley, si esta criatura muere antes de ser completamente separada de su madre, se entenderá que no tuvo existencia legal. Existe una presunción. La presunción es de que el niño nace con vida y quien alegue lo contrario pues deberá probar. Un aspecto y un ejemplo para que se pueda comprender esta situación. Vamos a suponer que nace un niño, se produce el alumbramiento, es separado completamente de su madre, vive, pero esa vida solo dura 5 minutos. A partir de ese momento existe la obligación de inscribir el nacimiento y posterior a eso será necesario inscribir su defunción. No podríamos ir directamente a inscribir la defunción porque vivió 5 minutos y al haber vivido 5 minutos tuvo existencia legal. Consecuentemente, lo que procede inicialmente es inscribir su nacimiento para luego poder inscribir su defunción. En cambio, si ese niño muere antes de ser completamente separado de su madre, no existirá necesidad de inscribir nacimiento alguno, porque de acuerdo a la ley se entenderá que esa criatura jamás existió. Hay una regla que establece nuestro Código Civil en su artículo 62, que es aquella que nos permite determinar el tiempo prudencial bajo la cual se podría llegar a concebir a una criatura. Nuestro Código Civil menciona una regla que establece que desde la fecha del nacimiento se colige la concepción, es decir, debemos ubicar la fecha del nacimiento y luego retrotraer el tiempo hacia la fecha probable de la concepción. Y entonces la ley establece una presunción de derecho que sabemos es una presunción que no admite prueba en contrario, en la que se establece que la concepción debe haber precedido al nacimiento desde la medianoche en que ésta se produjo, pero nunca menos de 180 días hacia atrás y nunca más de 300 días. Dicho en un ejemplo, no podríamos aceptar que la concepción se haya producido antes de 6 meses de la fecha del nacimiento. Tomo la fecha del nacimiento y hacia atrás deben haber por lo menos transcurrido 6 meses de gestación. No podría establecerse que exista un bebé que haya sido concebido y que haya nacido antes de los 6 meses de gestación. Como tampoco podría concebirse que este niño haya nacido más de 10 meses atrás con respecto a la concepción. Es decir, si el niño nació hoy, por lo menos, como máximo, debería haber transcurrido 300 días. En términos reales, 10 meses. No se podría aceptar que una mujer haya podido gestar
un niño en su vientre durante más de 10 meses. Entonces, la regla natural nos dice que son 9 meses de gestación. Sin embargo, nuestra ley prevé los casos de los niños que nacen a los 7 meses, que nacen a los 8 meses. Y si bien la regla natural establece que la gestación debería durar 9 meses, nuestra ley hace un poco más extensivo ese tiempo y considera que esa gestación podría, en un caso no consentido, llegar hasta los 300 días, es decir, hasta los 10 meses. Esta es una presunción de derecho, consecuentemente no se puede admitir una prueba en contrario, una prueba que determine que un niño nació a los 5 meses o que un niño tuvo una gestación de más de 10 meses. Así como existe el nacimiento de la persona que fija el inicio de su existencia legal, también hay un momento en que termina la existencia legal de una persona. Genéricamente, el artículo 64 del Código Civil menciona que la existencia legal de alguien, una persona como tal, termina al momento de su muerte. Es decir, en el momento que muere la persona, termina su existencia legal. Sin embargo, hay momentos en que es muy difícil determinar cuál es el momento exacto de la muerte de una persona, como por ejemplo cuando se producen muertes violentas en una pluralidad de personas. Imaginémonos un accidente aéreo, mueren 50, 60 personas, es muy difícil determinar quién murió primero. Consecuentemente, ahí nuestro Código Civil establece una regla general que menciona que en el caso de que varias personas mueran en un mismo acontecimiento y no pueda ser posible quién falleció primero, lo que se va a tomar en consideración es que todos murieron al mismo tiempo. Esa es una regla que en alguna parte de la doctrina se la menciona como la regla de los comurientes, es decir, todos mueren al mismo tiempo porque no se puede establecer quién murió antes que cualquier otra de las personas. También podemos establecer que respecto de las personas naturales, el Código Civil hace otro tipo de clasificación que está relacionada a la edad de las personas. Y así el artículo 21 del Código Civil habla del niño o infante, conceptualizándolo como aquellos que no han cumplido los 7 años de edad. Luego de eso, esta persona pasa a ser un impúber. Y el impúber está determinado en nuestro Código Civil como aquel varón que no ha cumplido los 14 años y como aquella mujer que no ha cumplido los 12 años. Posterior a eso, y en otra etapa de la vida, entramos en la pubertad y ahí el Código Civil relaciona a quienes son los menores adultos o menores púberes, conceptualizándolo al varón que habiendo cumplido 14 años de edad todavía no ha llegado a los 18 y a la mujer que habiendo cumplido los 12 años de edad no ha llegado a los 18 años. Posterior a eso, y una vez cumplidos los 18 años, se lo considera un adulto. Se conceptualiza al menor de edad como aquel que no ha cumplido los 18 años. No obstante esta clasificación que hace el Código Civil respecto a la edad de las personas, hay una ley especial que es el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia que hace una diferenciación exclusiva entre el niño o niña, catalogándolo como aquellas personas que no han cumplido los 12 años, y el adolescente, a quien se refiere como aquellos que habiendo cumplido los 12 años no ha llegado a los 18. Dentro de esta clasificación de las personas, también el Código Civil hace una referencia a los hermanos. Y allí el Código Civil hace una diferenciación de los tipos de hermanos, hablando de los hermanos carnales, que son aquellos hermanos que tienen el mismo padre y la misma madre, y los medio hermanos o medio hermanas, que se refieren a aquellos que son hermanos o hermanas solo por parte de padre o hermanos o hermanas
pero solo respecto de la madre. Entonces, esa es en sí la diferenciación que hace el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto a la edad de las personas y respecto del parentesco de hermandad. También nuestro Código Civil hace un tratamiento de la filiación, esto es, de la paternidad y de la maternidad a partir del artículo 24. Se dice que una persona se considera hijo de determinado padre o de determinada madre por el hecho de haber sido concebido dentro del matrimonio. De allí que se habla de los hijos del matrimonio. Cuando un niño o una niña nace como producto de una relación sustentada en un matrimonio, se entiende que tiene por padre a la mujer y por madre a la mujer y por padre al varón en esa relación. De tal manera que para el hecho de su inscripción, cualquiera de los padres podría ir al registro civil con el certificado de nacido vivo, se llama así, certificado de nacido vivo, porque acordémonos que para que tenga existencia legal, el niño debe de estar completamente separado de su madre y vivir. Por eso, hablar del certificado de nacido vivo. Cualquiera de los cónyuges puede llevar ese certificado de nacido vivo al registro civil y obtener el acta de inscripción, la partida de nacimiento de este niño o de esta niña. Lo cual no ocurriría si es que este niño no nace dentro de un matrimonio o dentro de una unión de hecho formalizada. Cuando no existe esa unión de hecho formalizada, y mucho menos existe el matrimonio, el padre y la madre deben hacer el reconocimiento voluntario. Es decir, un caballero tiene una relación eventual con una dama, producto de aquello procrean un niño, un hijo o una hija, en cuyo caso, para su inscripción, deberían ir ambos padres, tanto papá como mamá, al registro civil y realizar la inscripción. Caso contrario, no podría aceptarse, no podría endilgarse la posibilidad de que el padre ausente en ese acto de inscripción sea considerado como tal en el acta de inscripción. Y hay una tercera forma de generar la paternidad y la maternidad, que es aquella que se da por una declaración judicial. Se da mucho más a los casos de paternidad porque en definitiva son muy pocos, podría ser muy raro que una madre se niegue a reconocer a su hijo. En aquellos casos en que el padre se niega a reconocer un hijo, es necesario iniciar una acción judicial dentro de la cual la madre deberá probar que su hijo tiene por padre al demandado y obviamente el demandado tendrá que hacer uso de su derecho constitucional a la defensa, luego de lo cual, una vez evacuado el trámite pertinente para ese tipo de procedimientos, el juez con conocimiento de causa podría declararlo padre a la persona que ha sido demandada. Entonces, en ese caso nos encontraríamos a una declaración judicial de paternidad que en un momento dado también podría ser una declaración judicial de maternidad. Respecto a los hijos que han nacido, sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, gozan de los mismos derechos que establece la Constitución y la ley. No existe diferenciación entre los hijos del matrimonio como aquellos que no lo son. El Código Civil, para hablar de estos hijos nacidos en el matrimonio, ha establecido, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, a los llamados hijos de familia. Los hijos de familia son aquellos que se encuentran bajo patria potestad, es decir, bajo ese conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de sus hijos. Sin embargo, también se habla de los pupilos. Los pupilos son aquellas personas que teniendo alguna incapacidad legal no se hallan sujetos a una patria potestad, como en el caso de los menores de edad
cuyo caso los padres pudieran haber sido suspendidos o privados de la patria potestad y a los cuales es necesario dotarlos de un tutor. Los chicos están sujetos a una tutela y su representante legal va a ser ese tutor. En el caso de los demás incapaces que ya no son menores de edad, estarán representados por un curador. Ese curador ejercerá la representación legal de estas personas incapaces que son mayores de edad, pero que también se los conoce genéricamente con la denominación de pupilos. Una vez agotado el tema de las personas naturales, es necesario también hablar de las otras personas de las cuales hace tratamiento el Código Civil, aquellas que son denominadas personas jurídicas. Pero, ¿qué son las personas jurídicas? Las personas jurídicas son entes ficticios creadas por el legislador por alguna necesidad de interés. ¿Cuál es esa necesidad de interés? La persona jurídica es creada para dividir el patrimonio, no para dividir, sino para diferenciar el patrimonio de una persona natural y el patrimonio que esa persona natural desea establecer en favor de otro ente. Esa entidad que es ideal, que no tiene existencia física, se la va a llamar persona jurídica. Y nuestra ley lo crea como un sujeto de derecho, un sujeto que tiene derechos y que tiene también obligaciones, obviamente con capacidad de derecho, mas no con capacidad legal plenamente, porque para poder ejercer esos derechos la persona jurídica necesita de un representante legal. Ese representante legal va a ejercer esos derechos, va a contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica y lo puede hacer en dos momentos, en el momento judicial y en el momento extrajudicial. De allí que la representación legal de una persona jurídica puede darse en la fase judicial y también puede darse en la fase extrajudicial. La representación legal judicial es aquella que se ejerce dentro de un proceso judicial. Digamos que una compañía ha sido demandada por algún motivo determinado, debe comparecer a ese juicio, pero quien comparece en representación de esa persona jurídica es aquella persona natural que está legitimada como su representante legal. En ese momento estamos hablando de una representación legal judicial, pero esa representación legal también puede tener su momento extrajudicial. ¿Cuándo se da eso? Cuando la persona jurídica está convocada a la firma de un contrato. Obviamente el ente ficticio tiene existencia física, no puede hacer firma. La firma la va a estampar su representante legal, ejerciendo la representación legal extrajudicial. Un aspecto y aclaración básica aquí. La persona jurídica es una persona ficticia, es decir, que no tiene existencia real, pero que se materializa a través de la persona natural. La persona natural juega un rol importante. ¿Cuál es ese rol importante de la persona natural? El darle vida material a la persona jurídica. De tal manera que cuando yo estoy hablando de una persona jurídica, puedo dirigirme a su representante legal, quien es el que le da existencia física. Las personas jurídicas, de acuerdo a nuestro Código Civil, se dividen en corporaciones y fundaciones. Característica de las corporaciones es ser un grupo asociativo que forma a una persona jurídica que busca un beneficio para sus asociados. Es decir, puede tener alguna finalidad lucrativa, pero para beneficio de sus asociados. Ejemplo de estas personas jurídicas bajo el tipo de corporación, podríamos hablar de un colegio profesional. Un colegio profesional lo que hace es realizar ciertas actividades en defensa de los intereses de su gremio.
Otra forma de corporación podría ser un club social, deportivo, que puede realizar determinadas actividades económicas de las cuales va a obtener un beneficio, pero es un beneficio que va a ir en ayuda, en auxilio de cada uno de sus socios o de todos sus socios en general. Eso es lo que los diferencia de la fundación. Las fundaciones son entes corporativos, pero que buscan un beneficio en favor de terceros. Es decir, en las fundaciones no buscamos un beneficio para sus socios, para sus integrantes. Se busca un beneficio de ayuda hacia terceros. Ejemplo de una fundación o tipo persona jurídica bajo la categoría de fundación, tenemos el caso de Solca, tenemos el caso de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que son organismos cooperativos que hacen actividades económicas. Por ejemplo, en el caso de la Junta, vende la Lotería de Guayaquil, obtiene recursos, pero que no son para los miembros, no son para los asociados de la Junta, sino que más bien sirven para sustentar todas estas instituciones de ayuda benéfica, como los hospitales, como los hospicios y cualquier otra que esté dentro del ámbito de las competencias para las que fue creada esa institución. Todas las personas jurídicas van a tener un patrimonio, entendido el patrimonio como bienes y deudas. Esos bienes y deudas que forman parte del patrimonio van a estar dentro del ente llamado persona jurídica. Y ese patrimonio es independiente del patrimonio de cada uno de los socios. Por ejemplo, si yo soy socio o miembro o asociado de una persona jurídica, una cosa va a ser mi patrimonio personal, es decir, mis bienes y mis deudas, y otro va a ser el patrimonio, los bienes y las deudas de la persona jurídica de la cual yo soy parte. No podría confundirse mi patrimonio con el patrimonio de la persona jurídica de la cual formo parte. De tal manera que si mañana yo tuviera que responder por obligaciones, mis acreedores podrían demandarme en mis bienes personales, pero no podrían trasladar su acción a los bienes de la persona jurídica de la cual soy socio, porque se entiende que son patrimonios separados. Así lo determina una parte del artículo 567 del Código Civil. En el caso de las personas jurídicas, estos van a tener un representante legal. Pero, ¿quién es el representante legal de una persona jurídica? Una persona jurídica tiene como representante legal a aquel funcionario, a aquella persona a quienes la ley o su ordenanza, o a falta de acuerdo de esta, un acuerdo de la corporación les haya conferido ese carácter. Por ejemplo, la ley de compañías establece que el representante legal de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores es el superintendente de compañía. Y entonces ahí tendríamos un caso en que el representante legal de una persona jurídica, en este caso la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, va a ser representada por aquel funcionario a quien la ley le confiere esa facultad. Puede pasar de que esa representación nazca de una ordenanza municipal, como por ejemplo en el caso de las fundaciones que son parte del municipio de Guayaquil, caso de la Fundación Malecón 2000 o la Fundación Siglo XXI, donde se las ha creado por ordenanzas del Cabildo porteño, y esa ordenanza que tiene una forma normativa con una semejanza a una ley local, o sea, allí en esa ordenanza vamos a encontrar quién es el representante legal de esa corporación o de esa fundación que es de carácter municipal. Y cuando la representación no puede ser encontrada en la ley o en una ordenanza, pues la vamos a encontrar en el estatuto de esa corporación o de esa fundación. Es decir, su estatuto, que nace a partir de los miembros fundadores, es el que va a determinar quién es el representante legal de una persona jurídica.
¿Por qué se da este aspecto? Porque las personas jurídicas solamente pueden crearse por dos formas. La primera, por una estricta disposición de la ley, y la segunda, por una aprobación del presidente de la República. ¿Cómo ejemplificar esto? En el caso de que sea por una disposición de la ley, podemos ejemplificar. En Ecuador existen organismos como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría General del Estado, como la Contraloría General del Estado. La existencia de esas personas jurídicas está dada por una ley, que es la ley fundamental de nuestro país, nuestra Constitución. La Constitución es la que determina la creación de estas instituciones. Hay casos donde una ley que no tiene el carácter de la Constitución puede crear una institución. Por ejemplo, podríamos decir que el Código Orgánico de la Producción regula la creación y funcionamiento del Servicio Nacional de Aduanas, la llamada SENAE, sido creada mediante una ley. Y así existen algunas leyes que crean personas jurídicas. Otro caso se da cuando la persona jurídica no nace a partir de la ley, sino que nace por una aprobación del presidente de la República. Como por ejemplo, si yo quisiera constituir un club deportivo donde su finalidad es realizar actividades deportivas o relacionadas, vinculadas al deporte, tendría que solicitar una aprobación del presidente de la República, pero no directamente a través del primer mandatario, sino a través del Ministerio del Deporte, que es el organismo que debería conceder o dar el acuerdo ministerial por el cual se concede la persona jurídica a este club deportivo. ¿Por qué tendría que hacerlo el ministro del Deporte? Porque el ministro del Deporte es el representante legal del presidente de la República para esa área. De otro modo, si quisiera yo constituir una fundación para hacer ayuda a niños que padecen de síndrome de Down, pues esa fundación que tiene una finalidad social, solidaria, debería formarse a través, debería constituirse como persona jurídica a través de una aprobación del presidente de la República, pero no directamente por parte del primer personero, sino por parte del representante del presidente de la República en esa área, que es el ministro de Inclusión Económica y Social. Ese ministro es el que va a otorgar la personería jurídica a esta fundación. ¿De qué depende el saber ante qué institución debo presentar la documentación pertinente para que se conceda la personería jurídica? ¿A una corporación o a una fundación? Pues eso va a depender de los objetivos que se persiguen. De acuerdo al objetivo de la persona jurídica, yo tendré que iniciar mi procedimiento constitutivo y el requerimiento de otorgamiento de la persona jurídica al ministerio correspondiente. Volviendo al caso del representante legal de quien habíamos dicho, se va a poder determinar quién ocupa o quién ostenta esa facultad, sea en la ley que crea a la persona jurídica, sea en la ordenanza que crea al ente ficticio, o bien sea en el estatuto de la corporación o de la fundación. Se podría decir que ese representante legal está investido, está legitimado para actuar en nombre y representación de la persona jurídica. Decíamos hace un momento, la persona natural cumple la función de materializar, de dar vida material a la persona jurídica. Por lo tanto, todos los actos que realice ese representante legal se entiende que son actos de la persona jurídica, bien sea de la corporación o bien sea de la fundación. Bien, decíamos que el representante legal, cada vez que actúa, lo hace en nombre de la corporación o de la fundación a la cual está representando, pero siempre que su actuación esté enmarcada dentro de los límites fijados por su estatuto. El estatuto
o la ley, en el caso de las personas jurídicas que se crean a través de esta, son los que fijan cuál es el parámetro bajo el cual se ejerce la representación legal. Cuando el representante legal se extralimita de las facultades que les han sido concedidas, se hace acreedor, se hace responsable de esas obligaciones que asuma y que van más allá de su facultad. Pongamos un ejemplo. Podríamos establecer que una corporación tiene a un representante legal que podría ser su director ejecutivo. Dentro de los estatutos de esa corporación podría establecerse que podría adquirir obligaciones hasta por $10.000. Sin embargo, en un momento determinado, ese representante legal asume obligaciones por $15.000. Aquí deberíamos hacer una división. Por los primeros $10.000, el responsable es la corporación como persona jurídica. Pero por los $5.000 de diferencia, en base a los cuales el representante legal no podía haber actuado, pues por esa obligación responde él como persona natural. De tal manera que como conclusión en ese aspecto podríamos decir que todos los actos del representante legal obligan a la persona jurídica siempre que ese representante legal haya actuado dentro de los límites establecidos en el Estatuto de la Persona Jurídica o en la ley que creó a ese ente ficticio. También se debe tomar en cuenta que los estatutos de una persona jurídica, llámese corporación, llámese fundación, tienen fuerza obligatoria para cada uno de sus socios. Es decir, si yo soy socio de una asociación, de un club, pues me veo obligado por todas aquellas normas que contempla su estatuto. Por ejemplo, si dentro del estatuto se ha establecido que cada uno de los socios debemos pagar $20 mensuales como contribución a la persona jurídica, pues bueno, yo como socio de esa persona jurídica estoy obligado a pagar esos $20 mensuales, y a la vez la persona jurídica estaría legitimada a través de su representante legal para demandar, inclusive por la vía judicial, el pago de esas aportaciones a las cuales yo me comprometí. Finalmente, hay que establecer que las corporaciones, las fundaciones pueden terminar por varios aspectos. Uno de ellos por cuanto la ley lo prescribe. Sí, puede haber casos en que la persona jurídica ha sido creada por una ley y también hay casos donde al dejar de tener vigencia esa ley, también deja de tener vigencia la persona jurídica que creaba dicha norma. Pero también la persona jurídica se puede perder por decisión de la autoridad que la confirió. Hemos referido hace unos momentos que una persona jurídica puede surgir a la vida por una aprobación del presidente de la República a través de uno de sus ministros. Entonces, en derecho, las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen. Consecuentemente, si el ministro de Educación es la autoridad que ha conferido la personería jurídica a una corporación o a una fundación, pues bueno, el mismo ministro de Educación, por expresos considerandos establecidos en la ley, podría determinar que esa personería jurídica sea eliminada. Por ejemplo, podría darse el caso de que la corporación, la fundación, es decir, la persona jurídica como tal, no esté cumpliendo los fines para los que fue creada. O podría darse el caso de que esté desarrollando actividades que puedan poner en riesgo la seguridad o los intereses del Estado. Hasta hace algún tiempo se eliminó, se le suprimió la personería jurídica a grupos ecologistas porque se decía que estaban haciendo actividad política en lugar de realizar su actividad relacionada al medio ambiente. Entonces, es un caso donde el ministro del ramo eliminó, dio por terminada la persona jurídica de ciertos grupos ambientalistas
porque a su criterio no estaban cumpliendo los objetivos para los que fueron creados. Las personas jurídicas, llámese fundaciones, llámese corporaciones, tienen la misma regulación dentro del Código Civil. Es decir, no hay diferencia en la regulación para la corporación como para la fundación dentro del Código Civil. Su diferencia está en los objetivos que cada una de estas instituciones persigue. Finalmente, para hablar de la persona jurídica, debemos establecer que la persona jurídica tiene un patrimonio, pero cuando la persona jurídica se disuelve o va hacia su extinción, ese patrimonio tiene que ser derivado a aquella institución que haya sido determinada en el propio estatuto. Es decir, cuando los socios se reúnen para constituir la persona jurídica, crean un estatuto. En ese mismo estatuto, una de sus normas es el establecer el destino de los bienes el destino que van a tener los bienes una vez que la persona jurídica desaparezca. Esos bienes pueden estar encaminados a una institución que tenga los mismos objetivos de la persona jurídica que está desapareciendo, y si el estatuto no menciona absolutamente nada, esos bienes tendrán que ser derivados al Estado, quien los pondrá a la orden de instituciones que tienen fines muy parecidos o fines análogos a lo de la persona jurídica desaparecida. Las personas jurídicas, a diferencia de lo que se suele creer, no solamente están dadas por las compañías mercantiles. Hay diferentes formas de personas jurídicas, como por ejemplo las entidades públicas, que son creadas en algunos casos por la Constitución, en otros casos por las leyes pertinentes. También tenemos el caso de las organizaciones sindicales, llámese comité de empresa, sindicato. Tenemos también el caso de las corporaciones y de las fundaciones, y una forma novísima de persona jurídica, que es el fideicomiso mercantil, establecido como un patrimonio autónomo y que se encuentra regulado por la Ley de Mercado de Valores, incluida en el actual Código Orgánico Monetario y Financiero. Bien, pasemos ahora a otra institución, que es la del matrimonio, que también está regulada en nuestro Código Civil y que es importante para esta parte del estudio de las personas. Según el artículo 81 del Código Civil, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con tres fines exclusivos. Primero, el de vivir juntos; segundo, el de procrear; y tercero, el de auxiliarse mutuamente. La definición establece que esto es un contrato solemne que genera derechos y obligaciones para los cónyuges. Derechos como aquellos que nacen de la parte patrimonial, y obligaciones como el de auxiliarse mutuamente. Este matrimonio, como contrato, se dice que es solemne porque debe de contener ciertos requisitos intrínsecos y otros que son implícitos. Entre los contenidos implícitos tenemos tanto la capacidad como el consentimiento de cada uno de los contrayentes. Y aquí la ley ha establecido una regla básica de que solamente las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio. Por lo tanto, se excluye de esta posibilidad a los menores de edad. Hay solemnidades que son sustanciales para este tipo de contrato, como por ejemplo el hecho de que debe ser un contrato que debe celebrarse por escrito, que debe celebrarse ante el jefe del registro civil o ante su delegado. Hay momentos en que el jefe del registro civil no puede acudir al acto matrimonial, por lo tanto puede delegar a una persona para que lo reemplace en esa diligencia. También, y de forma excepcional, pueden cumplir estas funciones los agentes diplomáticos o consulares cuando el matrimonio se desarrolla fuera de nuestro país. Los contrayentes deben comparecer al acto matrimonial personalmente o también por apoderado. Y aquí hay una base fundamental. Cuando una persona no puede acudir personalmente al acto matrimonial,
puede realizar un encargo a través de lo que el Código Civil también determina como un mandato, para que a su vez sea una persona de su confianza quien le represente en el acto mismo del matrimonio. Los contrayentes deben carecer de algo que la doctrina y el Código Civil los ha denominado como impedimentos dirimentes. ¿Cuáles son esos impedimentos dirimentes que podrían ocasionar que no se pueda realizar el matrimonio y que pueden generar lo que se llama una nulidad insanable? En primer lugar, el Código Civil en el artículo 95 habla del matrimonio del cónyuge sobreviviente que ha contraído nupcias con aquel que quitó la vida o intentó quitarle la vida a su anterior conviviente. En esos casos no se permite el matrimonio con aquella persona que cometió o que intentó cometer ese acto delictivo. En segundo lugar, existe el impedimento de ser menores de edad. Hablábamos hace un momento de que solo las personas mayores de edad pueden contraer matrimonio. Otro aspecto es el estar ligado a un vínculo matrimonial anterior. El matrimonio como contrato solo puede ser disuelto por una de las formas que determina nuestra ley, específicamente el Código Civil. Mientras no exista alguna de esas formas en que se da por fin a este contrato, el matrimonio continúa vigente y no amerita o no permite que la persona vuelva a contraer nupcias matrimoniales. Otro impedimento dirimente es el hecho de que la persona tenga una incapacidad mental que le prive de esa posibilidad de expresar su consentimiento libre y voluntario. Obviamente la persona enajenada mental o la persona que no tiene esa capacidad de razonamiento muy difícilmente podrá expresar su consentimiento y de hecho pues son considerados, de acuerdo a nuestro propio Código Civil, como personas absolutamente incapaces de celebrar un acto o un contrato. La ley también establece como impedimento dirimente el hecho de casarse con parientes por consanguinidad en línea recta. En este caso estamos hablando de los padres, los hijos. Es definitivamente contra natura tratar de celebrar un matrimonio entre personas que tengan una línea consanguínea. Y por último, el Código Civil también establece como impedimento dirimente el casarse con parientes hasta dentro del segundo grado civil de afinidad. Estos impedimentos no deben existir al momento del acto matrimonial porque si no podrían originar la nulidad insanable del mismo. Otro de los elementos fundamentales para que se pueda contraer el matrimonio es la expresión libre y voluntaria de los contrayentes de casarse. Ellos deben de viva voz expresar ante el jefe del registro civil o ante su delegado su voluntad de contraer matrimonio y además deberán expresar a quién de los cónyuges corresponderá la administración ordinaria de la sociedad conyugal. Es imprescindible también que en este contrato existan dos testigos, es decir, dos personas que puedan dar fe de la celebración del matrimonio. Y finalmente es requisito indispensable que los contrayentes suscriban el acta matrimonial. Aparte de los impedimentos dirimentes que van a causar una nulidad insanable al acto matrimonial, el Código Civil también ha determinado otros impedimentos que la doctrina los considera impedimentos impedientes. Y esos impedimentos impedientes pueden prevenir de cuatro aspectos fundamentales. El primero, de que exista un error en cuanto a la identidad del otro contrayente. Por ejemplo, si yo quiero contraer un matrimonio con María, pero en realidad no contraje ese matrimonio con esta persona, sino que lo contraje con Josefina. Es decir, hay un error en cuanto a la persona con quien yo deseo contraer matrimonio. Esto puede darse con aquellas personas que aparecen con nombres que resultan ser homónimos. También puede ser un impedimento o impediente el hecho de una discapacidad intelectual que le prive a uno de los cónyuges el uso de la razón.
¿Y qué es esto de la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual implica el no tener la suficiente fluidez de razonamiento que permitan al cónyuge declarar una voluntad, un consentimiento que no pudiera estar afectado, ¿no? Un ejemplo de eso podría ser las personas que tienen algún tipo de retardo mental, pues obviamente por su afectación, su grado de desarrollo intelectual es mucho menor que el de una persona que no sufra este tipo de discapacidad. También vamos a encontrar como impedimento impediente el llamado matrimonio servil, que es aquel matrimonio que se contrae con una persona con el único objetivo de estar al servicio de aquello. Es decir, el matrimonio es libre, voluntario, pero así como establece derechos, también establece obligaciones, pero eso no puede llevar a que un cónyuge adquiera solamente obligaciones o tenga como objetivo servir permanentemente a la pareja con la cual se está casando. Y finalmente existe como impedimento impediente las amenazas graves y serias capaces de infundir un error, un temor irresistible en la persona que está contrayendo las nupcias. Es decir, al ser un contrato que debe celebrarse libre y voluntariamente, no puede existir la fuerza como motivo o como causa para expresar ese consentimiento, porque en ese caso estaríamos frente a uno de los vicios del consentimiento que también lo trata el Código Civil y que se lo ha denominado como la fuerza. Este matrimonio tiene 4 formas por las cuales puede terminarse. La primera forma es por la muerte de uno de los cónyuges, es decir, el hecho de la muerte de uno de los contrayentes genera inmediatamente, automáticamente, la terminación del matrimonio. La segunda, por una sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. Muchas veces el matrimonio resulta ser nulo, pero no va a ser considerado tal solamente porque una persona exprese que ese acto matrimonial tiene alguna causal de nulidad, sino porque luego de un proceso judicial el juez de familia, con conocimiento de causa, ha hecho esa declaración. También podríamos hablar de la sentencia ejecutoriada que declara la posesión definitiva de los bienes de una persona que ha sido considerada desaparecida. Y finalmente, el divorcio. Hay que hacer una acotación fundamental. No podemos confundir la terminación del matrimonio por el tema del divorcio con lo que son las causales del divorcio. Una son las causales de terminación del matrimonio y otra cosa son las causales del divorcio. El divorcio es solamente una de las formas por las cuales termina el matrimonio. Este matrimonio, como contrato, genera obligaciones para las partes. ¿Y cuáles son esas obligaciones que adquieren los cónyuges por el hecho del acto matrimonial? La primera, el tema de guardarse fe. La fidelidad es un aspecto básico dentro de una relación monogámica. La segunda, el tema de socorrerse en estados de necesidad, como cuando uno de los dos contrayentes se encuentra en un hecho de peligro inminente, hay la obligación del otro cónyuge de acudir al socorro, al rescate. Y finalmente, el ayudarse mutuamente, específicamente en temas como, por ejemplo, los quebrantamientos de salud, donde uno de los cónyuges puede padecer alguna enfermedad y es obligación de su pareja ayudarle en todo lo que necesite. Los cónyuges tienen también la obligación de fijar una residencia común. Si partimos desde el concepto mismo del matrimonio, en el que se establece que una de sus finalidades es el vivir juntos, pues bueno, esa pareja que ha contraído el acto matrimonial o que ha realizado, el acto matrimonial debe fijar un lugar donde va a estar ubicado el hogar conyugal. Hay la obligación de suministrarse lo necesario para su subsistencia y contribuir ambas partes al mantenimiento de ese hogar común. Aquí hay que tener muy claro que tanto el hombre como la mujer
están obligados a contribuir con lo que les es posible a ese mantenimiento. Y finalmente debemos acotar que por disposición del artículo 138 del Código Civil, estos derechos y estas obligaciones de los cónyuges subsisten mientras no se disuelva ese matrimonio. Muchas veces hemos escuchado hablar de muchas personas que suelen separarse, pero no generan el acto o no hacen alguna actividad para dar por terminado el contrato matrimonial. Consecuentemente, permanecen casados por mucho tiempo. Hay ocasiones en que uno de los cónyuges, luego de la terminación del matrimonio, sea por la causal de nulidad, sea por la causal de divorcio, sea por la causal de declaración de desaparecido del otro cónyuge, desea contraer nuevas nupcias. Y en este caso el Código Civil ha establecido una regla fundamental para que aquella persona que fuera soltera, viuda o divorciada y que tuviera hijos bajo patria potestad o bajo una curaduría y quisiera volverse a casar, debe realizar un inventario de todos los bienes que administre de ese hijo. Es decir, si yo tengo hijos bajo patria potestad y mis hijos tienen bienes que están administrados, en este caso por mí, por ser su padre, yo estoy en la obligación de generar un inventario solemne de todos aquellos bienes previo al acto de un nuevo matrimonio. Procede, dice, esta formación de inventario, luego de lo cual deberá dotarse a estos menores de un curador especial, es decir, de un curador que va a certificar ante el juez de familia la existencia de los bienes, la veracidad del inventario, o en el caso de que esos hijos no tuvieran bienes, no enerva la necesidad del curador especial, quien deberá declarar ante el juez de familia, ante el cual ha sido nombrado curador, que esos hijos de la persona que va a contraer un nuevo matrimonio no tienen bienes. Esta situación va a permitir que el cónyuge que quiera volver a contraer nupcias no mezcle los bienes que pudiera adquirir en la nueva sociedad conyugal con respecto a los bienes que está administrando de sus hijos concebidos antes del segundo matrimonio. El Código Civil en el artículo 133 establece una prohibición muy clara de que no se permitirá a este progenitor viudo, soltero o divorciado y que tuviera hijos bajo patria potestad que contraiga las segundas nupcias si es que no se le presenta el documento auténtico en el que se haya nombrado al curador especial del que habíamos hablado hace unos momentos. Como consecuencia del matrimonio se forma una sociedad de bienes a la que la doctrina y también nuestra ley, el Código Civil en específico, ha denominado sociedad conyugal. Esa sociedad conyugal se forma como consecuencia del matrimonio, por lo cual no puede existir ni antes de la suscripción del acta matrimonial, ni luego de que se haya dado por finalizado este contrato. Ni el marido ni la mujer necesitan la autorización para administrar y para disponer de sus bienes personales. Sin embargo, cuando ya esos bienes son adquiridos dentro de la etapa del matrimonio, no pasan a ser bienes personales, sino que corresponden a bienes de la sociedad conyugal y solo se puede disponer de ellos en consulta, es decir, con un consentimiento denotado tanto del marido como de la mujer. La sociedad conyugal se forma de una serie de bienes de los cuales ya vamos a hacer una mención. Sin embargo, esa sociedad conyugal puede tener ciertas modificaciones que se las puede insertar a través de algo que la doctrina y el Código Civil los ha denominado capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, que no son otra cosa que convenciones
que celebran o los esposos o cónyuges antes, durante el matrimonio. Estas capitulaciones tienen como finalidad variar la forma como se compone la sociedad conyugal. Y aquí hay algo importante que establecer. El Código Civil habla de los cónyuges o esposos. ¿Por qué esa diferenciación? Porque de acuerdo a la doctrina que viene desde la época romana, existía en aquella época el famoso contrato de los esponsales, y bajo la cual los esposos vendrían a ser los novios, y los cónyuges son aquellas personas que, una vez firmado el contrato de matrimonio, pasan a la convivencia común. A través de estas capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, podría establecerse que ciertos bienes que, no debiendo ingresar a la sociedad conyugal, ingresen a la misma. O también podría pasar que, habiendo adquirido los cónyuges un bien dentro de la sociedad conyugal, a través de estas capitulaciones matrimoniales, ese bien no ingrese a esta sociedad y pase a formar parte del patrimonio individual o del marido o de la mujer. Cabe destacar que estas capitulaciones matrimoniales se pueden celebrar durante el matrimonio, siempre para la adquisición de nuevos bienes, no para sacar de la sociedad conyugal bienes que ya forman parte de aquella, porque si no nos encontraríamos frente a una forma de disolución de la sociedad conyugal, que es una institución totalmente distinta. Las capitulaciones matrimoniales deben celebrarse por escritura pública, luego de lo cual van a inscribirse en el registro de la propiedad si se trata de inmuebles, en los registros de tránsito si es que se trata de vehículos, y finalmente deben anotarse al margen de la partida de matrimonio, tal como lo dispone el artículo 151 del Código Civil. Las capitulaciones matrimoniales son revocables por acuerdo de los cónyuges, es decir, puede darse el caso de que se haya celebrado una capitulación matrimonial para excluir de la sociedad algún bien que debería entrar a esta, o para incluir un bien que por naturaleza jurídica no debería incluir. Entonces, los cónyuges pueden revocar esa capitulación que inicialmente han celebrado. Pasamos a hablar del haber de la sociedad conyugal. Dentro de la sociedad conyugal deben ingresar una serie de bienes que el Código Civil los ha previsto de manera expresa. En primer lugar, ingresan al haber de la sociedad conyugal los salarios y emolumentos de los empleos y oficios devengados durante el matrimonio, conforme a lo cual todo lo que a título de remuneración perciba el marido, como lo que a título de remuneración perciba la mujer, ingresa al haber de la sociedad conyugal, consecuente a lo cual esas remuneraciones de uno o de ambos cónyuges no pertenecen individualmente a cada uno de ellos, sino que pertenecen a la sociedad conyugal. En segundo lugar están los frutos, créditos, pensiones, intereses y lucro que provengan de bienes sociales o de bienes propios de cada uno de los cónyuges. Podemos hacer un ejemplo. El marido tiene una casa adquirida previo al matrimonio. Bien, el inmueble como tal es un bien personal del marido. Sin embargo, si se trata de un inmueble rentero, es decir, que produce una renta, la renta sí forma parte del haber de la sociedad conyugal, mas no el inmueble cuya propiedad queda excluida de esto. Podría darse el caso de que los cónyuges adquieran un bien durante la vigencia de la sociedad conyugal. Imaginémonos un taxi. Ese taxi, ese vehículo, forma parte de la sociedad conyugal, pero además toda la renta que produzca ese taxi, o el uso, el ejercicio de la actividad comercial del taxi, también forma parte del haber de la sociedad conyugal. En tercer lugar, forma parte de esta sociedad el dinero que los cónyuges aportaren a la sociedad o durante ella adquirieren, obligándose a la sociedad a la restitución de la misma. Todo lo que los cónyuges pudieran percibir, ya no a título de remuneración, porque hemos visto que aquello sí forma parte de la sociedad conyugal, cualquier otro ingreso dinerario que reciban por cualquier naturaleza onerosa,
va a ser parte de esta sociedad conyugal, con una condición, que una vez que la sociedad conyugal termine, esos valores dinerarios que fueron ingresados al haber de la sociedad conyugal tendrán que ser devueltos al cónyuge que los aportó. En cuarto lugar, tenemos las cosas fungibles y las especies muebles que los cónyuges aportaren al matrimonio o durante él adquirieren, quedando la sociedad obligada a restituir su valor según el tiempo que tuvieron al tiempo del aporte o la adquisición. Cuando una pareja se casa, necesita un hogar conyugal, pero además necesita que ese hogar conyugal esté compuesto de una serie de bienes obvios para esa convivencia dentro de la familia que están formando. Consecuentemente, cada uno de los contrayentes, cada uno de los cónyuges puede aportar bienes muebles para que sirvan al uso, para el consumo de esa convivencia en común. Sin embargo, si son bienes de naturaleza perecedera, bienes de naturaleza permanente, esos bienes pues tendrán que ser devueltos o en su valor que tuvieron al momento de la aportación deberán ser devueltos al momento en que la sociedad conyugal termine. Y finalmente pasan a formar parte de esta sociedad conyugal los bienes que cualquiera de los cónyuges adquirieren durante ella a título oneroso. Aquí hay que ser claro y específico. Todos los bienes que los cónyuges adquirieren durante la vigencia de la sociedad conyugal van a ser parte de esta, pero siempre que hayan sido adquiridos a título oneroso. Aquí cabe un caso. Si una pareja se separa, pero no se divorcia, o se separa y no disuelve su sociedad conyugal, todos los bienes que sigan adquiriendo a título oneroso van a pertenecer a él. Así como hay bienes que forman parte de la sociedad conyugal, es decir, forman parte del haber de esta sociedad, hay bienes que son excluidos por expresa disposición de la ley. El primer caso que nos menciona el Código Civil es el caso del inmueble que fuera debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges. Es decir, si uno de los cónyuges tiene un bien propio y decide venderlo para adquirir un nuevo bien que reemplace al que ha vendido, ese nuevo bien tampoco forma parte de la sociedad conyugal. Eso tiene una razón muy lógica. Si yo tengo un terreno que es un bien propio adquirido previo al matrimonio, se considera un bien personal. Supongamos que ese inmueble tiene un valor de $10,000. Yo vendo ese inmueble, el dinero que recibo como producto de la venta del inmueble es un dinero propio, no forma parte de la sociedad conyugal. Y si con esos $10,000 que yo recibí como producto de la venta del mencionado terreno, con esos $10,000 compro un vehículo, ese vehículo va a ser un bien personal, no ingresa en la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque el dinero con el cual compré ese vehículo proviene de la venta de un bien que era propio o personal del cónyuge que tenía ese tipo de propiedad. En segundo lugar, tenemos las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges destinada a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio. Aquí vamos a encontrar aquellas cosas que se compran con dinero que existía previo al inicio del matrimonio, es decir, previo a la celebración del contrato matrimonial. Si yo tengo dinero en una cuenta bancaria, dinero adquirido antes de casarme, con ese dinero puedo adquirir bienes muebles y esos bienes muebles adquiridos con ese dinero no van a formar parte de la sociedad conyugal. Tampoco formarían parte de la sociedad conyugal todos aquellos bienes que uno de los cónyuges reciba por causa de una donación, es decir, todo aquel bien que reciba el cónyuge y que no haya pagado por él mismo, pertenece a su bien, a su haber individual, a su haber personal. Y finalmente, el Código Civil habla de los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los cónyuges
formando un mismo cuerpo con ella por aluvión, por edificación, plantación o cualquier otra causa. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Si yo tengo un terreno adquirido previo al matrimonio y se forma un aluvión que viene a ser un aumento de ese terreno por concentración de sedimento en sus linderos, eso implicaría que ese terreno gane dimensión, gane en una extensión. Bueno, ese aumento que ha tenido ese terreno por ese fenómeno que se llama la aluvión, pues pertenece en forma personal al cónyuge que es dueño del terreno. De la misma manera, si cuando llegué al matrimonio yo ya tenía una casa de una sola planta y posteriormente con la vigencia del matrimonio esa casa de una planta se convirtió en una casa que tiene 2 o 3 plantas, 2 o 3 pisos, pues esos aumentos forman parte individual del cónyuge propietario de ese inmueble. Aquí lo que se hace es hacer una lógica extensiva. ¿Por qué? Porque la propiedad no puede dividirse por sus pisos, salvo que exista una regulación o un arreglo al régimen de propiedad horizontal. Caso contrario, la propiedad es indivisa. Una de las causales por las cuales termina el matrimonio es el divorcio de los cónyuges. Y esta es una institución que tiene como fin disolver el vínculo matrimonial y dejar a los cónyuges en posibilidad de contraer nuevas nupcias o de contraer un nuevo vínculo con otra pareja. Este divorcio pone fin al vínculo jurídico que existe entre los cónyuges. No nos olvidemos que entre los cónyuges existe un vínculo jurídico que genera obligaciones y derechos. Ese vínculo jurídico es el contrato matrimonial. El divorcio como forma jurídica de dar fin al matrimonio tiene 2 formas en cuanto a su trámite. Una forma contenciosa y una forma voluntaria por mutuo acuerdo de ambos contrayentes. El procedimiento contencioso está contemplado hoy en día en el Código Orgánico General de Procesos y, de acuerdo a lo que establece el numeral 1 del artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, será de competencia del juez de familia, mujer, niñez y adolescencia el tramitar ese proceso de divorcio. En el caso de los divorcios que se realizan por mutuo acuerdo, la ley ha establecido una dualidad. El caso del divorcio de una pareja que ha tenido hijos y el caso del divorcio de una pareja que no los ha tenido. Cuando dentro del matrimonio existen hijos, el divorcio contencioso o el divorcio, por mutuo acuerdo debe realizarse ante el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia. Sin embargo, cuando dentro de ese matrimonio no han existido hijos, el divorcio debe ser declarado por un trámite que se realiza ante un notario público conforme lo determina el numeral 22 del artículo 18 de la ley notarial. Tanto en el caso del divorcio por mutuo acuerdo o del divorcio contencioso, cuando existen hijos, surge una obligación para el jugador. ¿Cuál es la obligación del jugador? No pronunciar divorcio alguno mientras no se resuelva la situación económica y familiar en la que van a quedar los hijos de familia. Es decir, es obligación del juez precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son hijos de matrimonio frente a esa evidente posibilidad de separación de sus progenitores. El divorcio por causal ha sido tratado en el Código Civil a partir del artículo 110, que nos establece una enumeración de las causales del divorcio. La primera causal de divorcio es el adulterio de uno de los cónyuges, esto es, la infidelidad que comete uno de los cónyuges y que lo llevaría a tener un acceso carnal con otra pareja
que no es aquella persona con la que se encuentra casada. La segunda causal son los tratos crueles o violencia contra la mujer o contra los miembros del núcleo familiar. En genérico, la ley habla de la mujer y habla de los demás miembros de la familia. En nuestro criterio, el Código Civil debería establecer como causal los tratos crueles o la violencia contra cualquier miembro de la familia, porque aquello ha sido concebido genéricamente como violencia intrafamiliar. La tercera causal del divorcio es el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. Esto tiene que ver un poco con esas peleas constantes que se generan entre los cónyuges, que hace que no mantengan un hogar con armonía, un hogar donde se mantenga la paz, y que por el contrario sea un sitio donde lo que se genera es una gran conflictividad. En el cuarto lugar tenemos las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. Pues estamos hablando aquí de intentos de causar atentados que podrían dar por terminado con la vida de la víctima o del afectado en este caso. La quinta causal está relacionada con la tentativa de uno de los cónyuges en contra de la vida del otro. Es decir, cuando uno de los cónyuges llega a ese extremo de querer asesinar a su pareja, pues bueno, estamos frente a una perfecta causal para plantear el divorcio. La sexta causal son los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas. Esto se puede dar cuando una de las dos partes en el matrimonio, o sea el hombre o sea la mujer, está inmerso en grupos delictivos. Bueno, y esa inmersión en estos grupos irregulares podría ser de que quiera involucrar también a su cónyuge o involucrar a sus hijos. Consecuente a lo cual, el cónyuge que se viera afectado por esto puede plantear una demanda de divorcio por esta causal. En séptimo lugar tenemos la condena ejecutoriada a pena privativa de libertad de más de 10 años. Es decir, cuando una persona cometió un delito y es juzgada y condenada por la Administración de Justicia Ordinaria a una pena superior a los 10 años, pues bueno, en ese caso se puede demandar perfectamente el divorcio como una consecuencia para la parte civil, patrimonial, de aquello que fue el acto delictivo que pudo haber cometido esta persona. En octavo lugar tenemos que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. Y aquí vale la aclaración. Para ser considerado ebrio consuetudinario o toxicómano, pues aquella declaratoria debe de venir de un juez como una autoridad que ha conocido los antecedentes para hacer esa declaratoria. Y finalmente tenemos el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Aquí el Código Civil ha hecho un gran avance porque ha disminuido el tiempo de espera con posterioridad al famoso abandono. El divorcio, siendo un contrato libre y voluntario, pues debería tener mayores facilidades para concluirlo como cualquier otro tipo de contrato. Se toma en cuenta, eso sí, aquella consideración de los derechos que tienen los hijos de familia aún por encima de los derechos de los padres. Pero creemos que ha sido un avance en el Código Civil respecto a esto. La sociedad conyugal puede llegar a su fin, pero no necesariamente por un tema de divorcio. Y aquí hay dos aspectos que hay que separar. El divorcio genera el efecto inmediato de dar por terminada la sociedad conyugal. Sin embargo, hay casos en que una pareja puede disolver la sociedad conyugal, pero continuar el matrimonio, porque son dos aspectos de la vida distintos. Si uno de los cónyuges o ambos desean dar por terminada la sociedad conyugal, pero mantener el vínculo matrimonial, pueden hacerlo perfectamente. Cualquiera de los cónyuges puede solicitar al juez de familia, como también al notario público, que se encajone o se inicien los trámites necesarios para dar por terminado esa sociedad conyugal.
Para este efecto, el cónyuge puede proponer su acción ante el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, porque el juez de familia, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, es la autoridad competente para resolver todos los aspectos que anteriormente lo conocían los jueces civiles y que están relacionados a los vínculos familiares. ¿Cuáles son las causales para dar por terminada una sociedad conyugal? Pues bueno, una sociedad conyugal termina fundamentalmente por la disolución del matrimonio, bien sea por muerte, por nulidad, por declaración de desaparecido o por divorcio. Otro aspecto por el cual termina la sociedad conyugal es por una sentencia que concede la posesión efectiva de todos los bienes de la sociedad conyugal a aquel de los cónyuges que no ha desaparecido. En tercer lugar, por sentencia judicial a pedido de uno del juez. Habíamos hablado hace un momento que así como los cónyuges son libres de contraer el matrimonio, también tienen esa libertad de demandar la terminación del matrimonio o de demandar la terminación de la sociedad conyugal. Y por último, por la declaración de nulidad del matrimonio. Eso tiene una lógica jurídica indudable. Si el matrimonio, que es el contrato que sostiene la sociedad conyugal, es declarado nulo, pues bueno, al ser nulo el matrimonio, también es nula la sociedad de bienes que como derivación se ha formado. El desarrollo de la sociedad ha permitido que el ser humano pueda crear diferentes formas asociativas, inclusive para las formas asociativas de los lazos familiares o de los lazos maritales. Así como existe el matrimonio, nuestra legislación también ha recogido la llamada institución de la unión de hecho. La unión de hecho ha sido definida por el artículo 222 del Código Civil como una unión estable y monogámica entre dos personas que son libres de vínculo matrimonial y que son mayores de edad. En este aspecto cabe destacar que a partir de la vigencia de la Constitución del año 2008 se estableció esta unión ya no solo para las parejas heterosexuales, sino también para las parejas de tipo homosexual. ¿Por qué? Porque tanto la Constitución del Ecuador como la variación que ha tenido nuestro Código Civil en sus últimas reformas determina que para que exista una unión de hecho es necesario solamente que participen dos personas, sin distinguir si esas personas son de género masculino o género femenino. No hay una distinción, simplemente se dice dos personas. ¿Qué efectos tiene la unión de hecho? Jurídicamente, la unión de hecho genera los mismos derechos y las mismas obligaciones de las familias constituidas mediante matrimonio. Es decir, los mismos derechos que corresponderían a los cónyuges dentro del matrimonio son los mismos derechos que corresponden a los convivientes dentro de la llamada unión de hecho. Y lo mismo ocurre con las obligaciones que son de los cónyuges, que son exactamente las mismas de las obligaciones de cada uno de los convivientes dentro de la unión de hecho. Y otro efecto jurídico que genera la unión de hecho es la formación de una sociedad de bienes. Es decir, así como para el matrimonio existe una sociedad conyugal, para la unión de hecho existe una sociedad de bienes, aunque esta no ha tenido una definición claramente especificada en nuestra ley. Pero, sin embargo, no toda unión entre dos personas puede generar una unión de hecho. Para efectos probatorios, el Código Civil determina que esa unión debería haber tenido una estabilidad mínima de 2 años. Es decir, luego de 2 años de la convivencia, esa unión de hecho podría alcanzar una categoría para que, en el caso de una divergencia, su existencia sea tomada como un elemento probatorio. ¿Cuáles son las formalidades que se deben seguir para una unión de hecho? Bueno, la unión de hecho, como hemos mencionado, necesita la presencia en el acto formal de 2 personas. No importa que estas personas sean del mismo sexo o sean de sexo diverso.
Otro aspecto importantísimo es que esas personas que van a formalizar esa unión estén libres de vínculo matrimonial. No puede formarse una unión de hecho entre personas que no hayan dado por terminado el último vínculo matrimonial al que estuvieran unidos. Es decir, la unión de hecho solamente es factible para las personas que son o solteras, o son divorciadas, o son viudos o viudas. No puede haber una unión de hecho entre una persona que todavía se encuentra casada con otra persona y alguien que es soltero. Tampoco podría ser válido la unión de hecho entre dos personas que no se hayan divorciado o no se hayan desvinculado de sus matrimonios anteriores. Una vez que tenemos la presencia de las dos personas y que éstas son libres de vínculo matrimonial anterior, deben acudir ante un notario público quien va a extender un instrumento que recoge la declaración de estas personas en el sentido de que han venido viviendo juntos, que se han presentado como marido y mujer ante familiares, amigos y vecinos. Terminado el acto notarial con el otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, la misma debe de ser inscrita en el registro civil, es decir, la escritura que se desarrolló, que se celebró ante el notario público, tiene que ser llevada al registro civil, donde habrá que pagar una tasa por el servicio que presta esta entidad pública y en la cual dicha institución lo que hace es inscribir esa unión de hecho, pasarla al sistema informático para que en la información pública que tienen los ciudadanos cada día, pues bueno, ya aparezca un nuevo estado civil para las personas que se unieron, porque dicho sea de paso, tenemos una ley especial, que es la Ley de Identidades, que le dio a la unión de hecho la categoría de estado civil. Consecuentemente, hoy no solamente tenemos el estado civil de casado, de viudo, de divorciado, sino también el estado civil denominado unión de hecho. La unión de hecho termina por aspectos parecidos a los del matrimonio. La ley ha establecido en el artículo 226 del Código Civil que esa unión de hecho termina por mutuo consentimiento, lo cual nos parece que es correcto, porque tanto el matrimonio como la unión de hecho son contratos en el que prima o en los que prima el consentimiento. De la misma manera, si uno de los cónyuges ya no quiere vivir en esa relación marital con otra persona, tiene el perfecto derecho a solicitar que se dé por terminada esa relación o ambos de común acuerdo para poder solicitarlo. Pero también puede pasar de que sea uno solo de los convivientes quien desea dar por terminada la unión de hecho. Pues bueno, en esos casos a ese conviviente le tocará presentar una demanda contenciosa ante el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia para que resuelva lo pertinente. Otro aspecto por los cuales termina la unión de hecho es por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. Y aquí vale la pena hacer una puntualización. Hemos visto en un artículo anterior que nuestra ley considera a la unión de hecho bajo las mismas garantías y formalidades que las que tiene el matrimonio. Hemos dicho también que el matrimonio no puede ser terminado si no existe una sentencia que declare nulidad, divorcio o desaparecimiento. Sin embargo, acá, en el caso de la unión de hecho, nuestra ley considera como una tercera causa para darla por terminado el simple hecho del matrimonio que contraiga uno de los cónyuges con una tercera persona. Aquello suena bastante incongruente porque no es la forma convencional de dar por terminado esto, que es un contrato asociativo. Y por último, la muerte de uno de los convivientes. Pues bueno, si bien la muerte da por terminado el matrimonio, no hay razón jurídica lógica para que no cumpla el mismo efecto respecto de la unión de hecho. ¿Cuáles son las obligaciones que se tiene dentro de una unión de hecho? Pues bueno, las obligaciones que se tienen dentro de una unión de hecho son las mismas obligaciones que existen para el matrimonio.
como por ejemplo el suministrarse lo necesario, tanto en lo que se refiere al auxilio mutuo, como también en aquellas contribuciones económicas que permiten el sostenimiento del hogar común. ¿Sí? Existen derechos. ¿Cuáles son los derechos que tienen los convivientes? Los derechos que tienen los convivientes son los mismos derechos que tendrían los cónyuges, pero fundamentalmente tienen derechos tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada, bajo los mismos caminos como si fueran cónyuges. Tienen derecho a los beneficios del seguro social por los planes de cobertura familiar que hoy otorga esta institución que da la seguridad social en Ecuador. Tienen el derecho a la participación en el subsidio familiar establecido para el cónyuge, casos pues que podrían asimilarse a aquellos beneficios que recibiría el cónyuge el conviviente que quiere dar por terminada la unión de hecho. Bueno, todos los beneficios que le asisten a él le van a asistir correlativamente a su conviviente con quien ha formalizado. La demanda para pedir la disolución de la unión de hecho debe de ser presentada ante el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia, por cuanto a esta autoridad corresponde esa competencia de conformidad con lo que determina el numeral 2 del artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bien, otra institución importantísima para la regulación de las personas en nuestro Código Civil es la institución de la patria potestad, que ha sido definida por el artículo 283 como el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Pero aquí cabe hacer una aclaración. El Código de la Niñez y Adolescencia también trae una definición de la patria potestad que no modifica la esencia de esta institución, sino que más bien la complementa, porque el Código de la Niñez y de la Adolescencia establece que no solamente son los derechos que tienen los padres sobre los hijos, sino también esas obligaciones correlativas. Por lo tanto, el padre o la madre de familia no solamente tiene derechos respecto de sus hijos, sino también las correlativas obligaciones, como lo son el cuidado, la educación, el desarrollo integral y los demás derechos establecidos por las leyes a favor de los hijos. Esta institución de la patria potestad se rige por las normas del Código Civil a partir del artículo 104, en donde se establece una regulación que tiene un carácter tutelar, porque los niños pertenecen a aquellos grupos que nuestra Constitución las denomina grupos de atención prioritaria. El artículo 283 del Código Civil dice que los hijos no emancipados se llaman hijos de familia y los padres respecto a los hijos se los va a llamar padres de familia. Hay que notar en cuenta que el Código Civil habla de los hijos no emancipados, es decir, los hijos que no han llegado a la emancipación. Y esto tiene una razón lógica, porque el hecho de la emancipación pone fin a la patria potestad. En consecuencia, el efecto inmediato e inicial de la emancipación es dar fin a la patria potestad, es dar fin a ese conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de los hijos. Mientras exista la patria potestad, los padres tienen derecho a la administración de los bienes de sus hijos y también al usufructo de aquellos bienes, es decir, al uso, al goce de aquellos bienes. Sin embargo, los padres que administran los bienes de sus hijos, cuyo usufructo le ha concedido la ley según las reglas de la administración de la sociedad conyugal, no van a administrar aquellas cosas que han sido heredadas, legadas o donadas a los hijos, bajo la condición de que no sean sus padres los que hagan esa administración. Y para poner un ejemplo de esto, yo podría, en mi función de abuelo, querer dejar en herencia algo para un nieto. Obviamente, ese nieto que es menor de edad no puede administrar
ese bien o esos bienes que yo le pudiera dejar en herencia o que se los podría donar en vida. Bueno, yo en el mismo acto testamentario puedo decidir que si bien los bienes pasan a mis nietos, puedo también decidir que esos bienes sean administrados por una persona que no sean los padres de mis nietos. Puede también ocurrir el caso de que yo le dono algo a un niño a quien le tengo cariño, a quien le tengo afecto, no es mi hijo, no es mi nieto, no tiene un lazo familiar conmigo, yo decido donarle un bien a favor de ese niño, pero se lo dono bajo una condición, la condición que no sean los padres de ese niño quienes deban administrar, sino más bien un tutor que debe de ser designado por una autoridad judicial o también una persona a quien yo puedo encargar que se haga cargo de esa administración de aquel bien que le estoy donando a este niño, ¿no? Entonces, esa es una regla muy clara que establece nuestro Código Civil. El Código Civil también establece algunas reglas respecto de esa administración de bienes que tienen los padres con respecto de los hijos. Bueno, nos dice en el artículo 297 que no se podrá enajenar ni hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aún pertenecientes a su peculio profesional, sin autorización del juez con conocimiento de causa. Aquí hablamos de bienes raíces, entendido como bienes inmuebles, tales como casas, terrenos, edificios. El espíritu de la disposición es que el padre que administra esos bienes que son de su hijo no pueda disponer libremente de ellos. Consecuente, ese padre no puede vender, como tampoco puede hipotecar ese inmueble que correspondería a sus hijos. Para hacerlo, para realizar la venta de un bien cuya propiedad pertenece a un menor de edad, es necesario requerir una autorización de un juez de familia, mujer, niñez y adolescencia. En caso de divorcio, la patria potestad de los hijos va a corresponder a aquel de los cónyuges con quienes se mantuvieron. Es decir, si los hijos de familia quedan con la madre, pues será la madre quien ejerza la patria potestad. Y si por el contrario estos hijos quedan con el padre, será el padre quien ejerza la patria potestad. Pero eso no es una sentencia escrita en piedra, eso es una formalidad que puede cambiarse durante algunas etapas del crecimiento de estos hijos. Los padres pueden modificar la tenencia de esos hijos cada vez que así lo estimen conveniente. Finalmente, respecto de este tema de la patria potestad y de la forma de ejercerla, la patria potestad confiere a los padres de familia esa legitimación para representar a sus hijos dentro de un proceso judicial, tanto como parte actora como parte demandada. Es decir, si ese menor de edad necesita demandar a alguien, alguna persona lo va a hacer por medio de ambos padres, si ambos ejercen la patria potestad, por medio del padre o de la madre a cuyo cuidado está, porque en este caso él o ella ejercería la patria potestad. Y asimismo, no solo podrán comparecer en juicio, sino que también podrían ser demandados en un proceso judicial. Es decir, si alguien quiere demandar a un menor, puede demandar perfectamente al padre o a la madre de ese menor. Es importante destacar que cuando el padre o la madre, por alguna razón, no quiera ejercer esa representación, el juez de familia deberá dotar de un tutor, que se trata de menores de edad, o de un curador, si es que es una persona mayor de edad con algún tipo de discapacidad, ¿no?, en cuyo caso estaría bajo la administración de su padre, ¿no?, tendría que nombrarse a un tutor o a un curador que reemplace al padre o a la madre que no quiere ejercer ese acto de la representación en base a la patria potestad que ostentan sobre sus hijos. La patria potestad tiene algunas reglas. Cuando se termina un matrimonio por cualquiera de sus causales,
Es obligación del juez de familia, mujer, niñez y adolescencia adoptar las medidas que sean más saludables, más sanas, no para el marido, no para la mujer, sino para los niños, para los menores de edad. Y es así que el primer paso que debe dar el juez de familia antes de decidir con quién de los progenitores debe quedar el niño es hacer una entrevista con el menor de edad, dejando que exprese su opinión y luego valorar esa opinión de acuerdo al grado de desarrollo de este menor. Esto de aquí puede darse con respecto de los hijos menores de 12 años de edad, sin distinción, sin distinguir si son hombres o son mujeres. Y además, la misma ley le dice que cuando estos hijos de familia ya tienen 12 años o más, sin que hayan cumplido los 18 años, la decisión que tome ese hijo podría llegar a ser determinante. Es decir, yo puedo tener un pleito con mi expareja y quiero tener la patria potestad de mi hijo, así como mi expareja también lo quiere. Pero si el chico decide que se va a quedar conmigo como papá, pues el juez tendrá que aceptar esa decisión de ese hijo, siempre que éste haya cumplido ya por lo menos 12 años. El chico tiene allí una capacidad limitada de decisión porque el juez la va a valorar atendiendo a las circunstancias del caso. Respecto de la patria potestad, existen unas reglas claramente diferenciadas. Por ejemplo, la primera regla dice que se respetará el acuerdo de los progenitores. Los progenitores pueden ponerse de acuerdo y definir con quién quedarán los hijos luego de la terminación del matrimonio. Si no haya un acuerdo o si lo acordado es inconveniente para el menor, la regla que prevalece es que los hijos que no han cumplido 12 años quedarán bajo la patria potestad de la madre. Tratándose de menores que son mayores de 12 años, es decir, que ya han cumplido los 12 años, la patria potestad se conferirá al progenitor que demuestre mayor estabilidad y madurez psicológica, y así como también esté en mejores condiciones de prestarle la atención, el cuidado que ellos necesitan. Si ambos progenitores están en iguales condiciones, es decir, son aptos para mantener la patria potestad, se preferirá en ese caso a la madre. En ningún caso se podrá encomendar la patria potestad al padre o a la madre si es que se encuentra dentro de una de las causales por las cuales se le debe privar de la patria potestad. Y por último, si hay una inhabilidad o no están los padres presentes, pues bueno, ya el juez no puede considerar de que deba seguir vigente la patria potestad, y en cuyo caso se le dotará a ese menor de un tutor, dejando claro que el tutor no ejerce patria potestad. Respecto a la patria potestad, hay tres aspectos que son básicos. El juez de familia, con conocimiento de causa, puede en algunos casos limitar la patria potestad, es decir, que los padres pueden ejercer ciertos derechos respecto de sus hijos determinados, no todos, los limita. Hay casos donde el juez de familia, por razones expresamente determinadas en la ley, puede suspender temporalmente por un tiempo determinado esa patria potestad, y hay otros casos donde por circunstancias expresamente previstas en la ley se le quita la patria potestad a uno de los progenitores o a ambos. Si se le quita la patria potestad a uno de los progenitores, esta será ejercida en forma íntegra por el otro. Es decir, se le quita la patria potestad al padre y la ejercería completamente a la madre, o viceversa. Si es necesario privar desde la patria potestad a ambos progenitores, tanto papá como mamá, pues bueno, lo que tocaría al juez de familia es la designación de un tutor. Tanto para el caso de la limitación como para el caso de la suspensión y para el caso de la privación de la patria potestad, el juez de familia tiene que actuar con conocimiento de causa y siempre que se encuadre en alguna de las causales que están previstas en el Código Civil.
Quiero agradecerles por la atención a este espacio académico, esperando de que haya sido lo suficientemente claro y que pueda contribuir en esa formación profesional y también que pueda contribuir en el éxito de su próximo examen de titulación. Como siempre, un honor haber estado aquí y siempre a las órdenes de todos los estudiantes.